Bien, perfecto. Bueno, está bien. Vamos a continuar que dentro de los puntos que tratamos principales, que el subtema era, ¿cuál es la situación de la mujer desde su perspectiva de él, desde su óptica, y que la verdad va en contra de muchas de las cosas que se manejan en el sistema del mundo, muchos valores totalmente fuera del contexto bíblico, aún dentro de la misma congregación, como ahí lo digo, ¿no? Como dentro de la misma congregación se ha subestimado muchísimo el lugar que la mujer ocupa en el corazón de Dios y cómo Él hizo para poder redimir a la mujer, ¿no? Con toda una serie de circunstancias que se dieron en el ministerio del Señor Jesucristo. Porque nada de lo que pasa en, o pasó en las cosas que hizo el Señor Jesús son ni anécdotas, ni son cosas históricas o que se deban de recordar como una enseñanza, eh, tal vez podría hacerse por muy profunda, de mencionarse que sea algo doctrinal, va más allá de eso, va mucho más allá, porque la perspectiva eterna que Dios tiene va más allá de lo que se pueda vivir o lo que la humanidad viva mientras esté existiendo el género humano tal como es ahora. La perspectiva del Señor es eterna y la posición que Él ha considerado por la redención es eterna. En Hebreos dice eso, que bastó solamente un solo sacrificio, y no hace falta otro sacrificio más, ¿sí? No hay más sacrificios que hacer. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue completo y eterno. Y eso es importante que no lo pierdan nunca de vista cada vez que se considera la palabra de Dios, cada vez que se considera el ministerio del Señor Jesucristo, es un cumplimiento eterno. ¿Por qué? Porque todos los pactos que se hicieron en la antigüedad fueron pactos perpetuos o eternos. Entonces los pactos que el Señor confirmó por medio de Cristo también son eternos. Luego entonces la redención de la mujer es eterna. Luego entonces no se eh, posiciona en el tiempo de la vida de la iglesia de aquí a que venga el Señor Jesucristo. No, sigue todavía más allá. Y es bien fácil de probar, porque si ustedes pensamos, reflexionamos todos juntos, la, la perspectiva que el Señor Jesucristo tiene de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿m? Es refiriéndose sin que tenga nada que ver con lo biológico, ni con lo mental, ni nada, sino con el ente femenino, ¿sí? Con el ente femenino. Por eso es la iglesia, por un lado, no es el iglesia. ¿Mm? Digo, es una cuestión de idioma, de cuestión de idioma, pero cuando oímos hablar de la iglesia, inmediatamente en dónde se ubica nuestra distinción de género. No, no estoy diciendo de hombre-mujer, sino de un ente genérico como la veía el Señor, el Padre Celestial, al pueblo de Israel y a la ciudad, a la nación judía o Israel. eh, y él mismo lo dice, yo he sido un marido para ustedes, hablando de la nación israelita. La veía así, de la misma manera
el Padre y el Hijo siguen viendo al cuerpo de Cristo, porque un cuerpo puede tener y ser hombre o mujer, puede ser una identidad femenina o masculina. Entonces el Señor ve a la iglesia como un ente, identificándonos como la postrer Eva, porque Cristo es el postrer Adán. O sea, esa identidad que ya digo y vuelvo a enfatizar, no tiene nada que ver con el género ni cromosómico, genético, ni biológico, sino una identidad espiritual de eterna convivencia de dos partes que siendo, como lo dijo Adán, y lo que dijo Adán sigue siendo vigente porque Adán lo dijo antes de la desobediencia, con toda la autoridad y el señorío que le fue dado a él y a Eva antes de que viniese la desobediencia y la caída de la humanidad. Cuando Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos, y será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Sí? Esas palabras que no las debemos de menospreciar porque Adán estaba diciendo y teniendo una revelación dentro de un ámbito eterno, sin maldición, y que debía tener vigencia porque si hablamos y pensamos, y lo hemos dicho a lo largo de los módulos anteriores, de que estamos regresando al diseño original, no es al diseño original del matrimonio nada más, como era en el huerto del Edén, sino todo el diseño original de la integridad del ser humano, creados por Dios, con las instituciones funcionando. Bien, las 4 instituciones que ustedes ya se acuerdan de ellas. ¿Ok? Entonces, esta identidad eterna de la iglesia de Cristo, por ser la postrer Eva y que será unida en matrimonio con el Cordero de Dios, que es Jesucristo, ¿sí? Es eterna, sin cambios, permanente, y que todo lo que hoy suceda en el cuerpo de Cristo es el cumplimiento y el resultado de los pactos eternos que se hicieron. Y en el caso de la relación matrimonial, de la dinámica familiar, es eterna también, porque así la considera el Señor. O sea, el Señor no ve a la familia y dice, bueno, la familia fue hecha nada más hasta que cambie cielos nuevos y tierra nueva. Y ya uno puede llegar a pensar que también la raza humana será hecha nueva. No, es que ya fue hecha nueva. ¿Y cuándo fue hecha nueva la humanidad? En la redención, en la cruz y en la resurrección de Cristo. Ahí surge una humanidad regenerada, renovada, restaurada, renacida. Y Jesús lo dijo, ustedes no son de este mundo, aunque estén en el mundo. Y es lo mismo. Ustedes ya no pertenecen al sistema del mundo, aunque estén viviendo dentro del sistema del mundo. Ustedes y yo somos uno, como yo soy uno con el Padre. Y el Padre, pues, es eterno. Cristo es eterno. Luego, entonces, la iglesia es eterna. Y sus componentes, que es el matrimonio, los hijos, la familia en sí, y todo lo que se también tenga que ver con lo institucional. Bien, entonces, ¿qué tipo de mentalidad debemos tener hoy como miembros del cuerpo de Cristo con respecto a todas estas diferentes situaciones que hemos estado viendo en todos los módulos anteriores, con una mentalidad y un pensamiento del reino, con una dimensión eterna, con una trascendencia que va a ir más allá
de lo que pueda vivir la actual humanidad, porque esta actual humanidad sin Cristo se va a terminar, tiene que finalizar su ciclo, ¿sí? Cuando finalice su ciclo, esta humanidad, y que no haya tenido la atención debida a escuchar y creer a la predicación del Evangelio, tendrá que pagar las consecuencias. Y no estoy hablando de una situación de condenación, ni catastrófica, ni nada que se le parezca. Estoy hablando de algo que está escrito en la Biblia y que va a ser ineludible para la humanidad que no quiso recibir el mensaje de la salvación a través de la predicación del Evangelio. Porque si está escrito, no es una especulación de parte de Dios, ni es una suposición de parte de Dios, es algo que va a ocurrir. Quiero que presten mucha atención a esto, porque esto ya nos va a llevar a la conclusión para la restauración y la sanidad de la familia disfuncional. Bien, el plan que Dios tiene se ha simplificado en dos destinos, nada más, no hay otro, no hay uno. Bueno, ¿habrá acaso alguna alternativa diferente, alguna solución diferente? No, no la hay. Nada más es lo que ocurrió con Cristo y la redención en Él y la resurrección y lo eterno que viene, o el juicio y la condenación a vivir totalmente aislados y apartados por la eternidad de la presencia del Dios vivo, que eso es lo que habla en Apocalipsis en el juicio del trono blanco, ¿sí? No hay más, no hay más escrito en la Biblia. Es sencillo de entender, no tiene complicación, no tenemos que hacernos ahí ideas, ni mucho menos escuchar doctrinas extrañas, ajenas a la verdad bíblica. Solo hay de dos, no hay ni tan siquiera un gris, todo es o negro o blanco. ¿Y en qué se basa lo negro o lo blanco? Lo negro para el sistema del mundo, el cumplimiento de la perfecta justicia del Padre. Y lo blanco, la gracia de la salvación a través de Jesucristo. Punto. Díganme si creen ustedes que existe a otra cosa. No existe. Las filosofías humanas no pueden salvar al hombre de la condenación eterna. Ninguna filosofía humana, por muy atractiva que parezca, ninguna ciencia de manufactura humana puede competir, tan siquiera llegar a igualarse un poco a lo que es el poder del Señor. Nada, ni lo que hay hoy. Por eso a mí me causa, a ratos me da risa, ¿sí? A ratos me da enojo, a ratos me da tristeza y a ratos yo digo, pues hagan lo que quieran, ¿no? Cuando muchos consideran que lo que está pasando hoy en el mundo, Dios ha perdido el control de las cosas, ¿no? Sobre todo con ya saben, ya saben qué, ¿verdad? No, es que es la marca de la bestia y quién sabe qué tanto, y ahí giran un montón de teorías conspirativas espiritualoides. Nada puede ser superior al sello del Espíritu Santo. No puede ser que algo hecho por las manos humanas, valga la contradicción, y que está instigada, inspirada y guiada por las tinieblas, pueda ganarle a lo que ya hizo el Señor en la resurrección, porque la resurrección abarca todo lo que tenga que ver con restauración y regeneración, lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, miren hasta qué grado llega, que hasta la restauración y la renovación y la regeneración y la glorificación de la creación va a llegar. ¿Qué significa eso? Que hasta los animalitos van a ser salvos en su tiempo. ¿Sí?
¿Qué dejará? Por eso, cuando dice ahí en el Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva, desde la perspectiva creacionista, como en alguna ocasión cuando vimos el módulo 1 que me ponía yo la camiseta del creacionista, ¿sí? Hablando de la ciencia, dijimos que cielos nuevos y tierras nuevas era la creación primigenia, es decir, el contenedor y el contenido, el espacio y la materia, todo lo que pueda contener el espacio, que tiene bastante espacio, el espacio, ¿sí? Y la materia, que es todas de la tabla periódica de los elementos, que ustedes se acordarán, todos los elementos que están ahí, los que aún no se han descubierto porque existen, que no los hayamos descubierto, es la limitación de la ciencia humana. Pero les aseguro que hay muchos elementos que ni están en este mundo, pero que Dios ha creado y que esa renovación de la materia no contempla a los hijos de Dios, no está allí. ¿Por qué? Porque ya sucedió. La prueba está en que cuando se dice en el Apocalipsis que viene la creación de cielos nuevos y tierras nuevas, ¿sí? O sea, espacio y materia, ya, ya están ahí, ya está ahí presente la iglesia de Cristo y no tiene cambio alguno. El Señor se adelantó a hacer un proceso inverso porque en el principio primero hizo la creación y la materia en el espacio y después hizo al hombre. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Así está el orden en el Génesis 1. ¿Ok? Bueno, en el proceso inverso de lo que hizo el Señor ahora, es que ahora ha creado, hecho la nueva creación de los seres humanos a través de la redención de los nacidos de nuevo, primero, y después la restauración y la regeneración de la creación. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Sí? Quiere decir que nosotros, el cuerpo de Cristo, que tenemos la vida eterna, y si es eterna es por algo, y si es vida, vida eterna, quiere decir que en toda nuestra integridad del ser, espíritu, alma y cuerpo, somos total y absolutamente regenerados y restaurados. Que esto va a ser importante que lo voy a mencionar inclusive un poco más adelante. Pero este proceso inverso a lo que se hizo en el principio, que primero fue hecha la creación y después toda la creación, las tierras, las hierbas, los animales, y después al último el hombre, ahora en la restauración y la regeneración, primero se ha hecho la renovación y la restauración y el renacimiento del género humano que ha creído en el Evangelio, y después vendrá la restauración de la creación. Pero ¿qué está diciendo ahí? Que aguarda la manifestación de los hijos de Dios, en Romanos capítulo 8. ¿Se acuerdan de esa escritura? ¿Y qué manifestación de los hijos de Dios tiene que haber para que se aceleren los tiempos? Y esta es la responsabilidad de la iglesia el día de hoy. El día de hoy, la responsabilidad que tiene el cuerpo de Cristo es que empiece a dar la evidencia de la restauración y de la regeneración en las instituciones, así de sencillo y de simple, ¿sí? ¿Cómo qué cosas deba de haber esta restauración, renovación institucional? Bueno, es primero en la comunión con el Señor, ¿sí? Que ya es posible que se dé por la llenura del Espíritu Santo que tenemos, hombres y mujeres, y no ni mantener un nivel o una medida, porque el Espíritu Santo da y da sin medida si Él quiere, ¿sí? Si Él quiere. Si hay una llenura del Espíritu Santo para que tengamos las herramientas para lograr esa evidencia de restauración, ¿sí?
la vamos a hacer utilizando los dones del Espíritu Santo para, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, que es en la familia disfuncional. Que se ore por la familia o algún miembro de la familia para que sea sanado, restaurado, restablecido, levantado, etcétera, etcétera. Dones de sanidades. Y las dones de sanidades no significa que, primero, que hay varios tipos de sanidades. ¿Qué tipos de sanidades hay? Pues hay tres nada más. En la sanidad física, la sanidad del alma y la sanidad del espíritu. Bien, la sanidad física es que oremos cuando algún miembro de nuestra familia se enferma y que oremos con fe, que a nuestro cónyuge cuando esté enfermito, enfermita, la abracemos, la estrechemos y con todo nuestro corazón le pidamos al Señor Jesucristo que la levante a nuestro cónyuge en el nombre de él, de esa enfermedad. ¿Me explico? Con el amor, la convicción, en la fe, también usando otros dones del Espíritu Santo, que es el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades, utilizando esas herramientas. Para eso son. No son nada más para la cuestión cuando nos reunimos como iglesia, es principalmente dentro de la dinámica de la vida familiar, ¿sí? Discernimiento de espíritus, también se utiliza eso, para saber el origen de la enfermedad, porque si es una cuestión espiritual que se requiera de un arrepentimiento según Dios, que se requiera de una reafirmación en la fe, como le ocurrió a Tomás, el apóstol, ¿sí? Fue llamado por Cristo, fue llamado apóstol, fue en la comisión de los 70, fue de los 70, fue a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a hacer un montón de cosas, pero era incrédulo. Hasta que se confronta con el Señor Jesucristo, no perdió la salvación, no, el Señor Jesucristo no lo rechazó y le dijo, fuera de aquí, Tomás, porque has sido un incrédulo, fuera, ¿no, verdad? Sino que lo invita a que se acerque a él y le dice, Tomás, mete tu mano. O sea, yo quiero entender que el Señor Jesucristo se queda así inmóvil, ¿sí? Y le dice, ven Tomás, ven y mete tus dedos en mi costado, en mis manos y aún en mis pies y ve que carne y hueso soy. Tuvo que ejercer una acción física, Tomás. Tuvo que hacer una cuestión de entendimiento, comprensión intelectual de lo que estaba viendo y lo que había aprendido del mensaje del Evangelio para su restauración espiritual. Y confirmamos que una restauración espiritual cuando él le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Ahí, pum, fue sanado Tomás en el espíritu. Y cada miembro de la familia, cuando está en una circunstancia de apartamiento, de mediocridad espiritual, de un cierto grado de incredulidad, que puede decir, no, yo pues no, a mí no me va a pasar esto, a mí el Señor no me escucha, no va a haber cambios, todo sigue igual, ¿y dónde está el Señor? Y no nos escucha. Cuidado, porque esa es la misma actitud de Tomás, ¿sí? Es la misma actitud. ¿Y qué vamos a hacer? Tener un reencuentro con el Señor Jesús, es que ya lo tuvimos. Lo que tenemos que hacer es que si necesitamos tocar, ¿sí? ¿Y cómo qué sería tocar en la familia disfuncional? Bueno, pues hacer algo físicamente evidente. ¿Qué podría hacer? Volverse a casar en el caso de una restauración matrimonial perdida y que se vuelven otra vez a querer casar
porque ya entendieron, no les fue bien y vuelven a quererse casar. Bueno, pero ahora sí en orden y firmar su acta nueva de matrimonio, hacer nuevos, renovación de votos y ya vivir como marido y mujer, como Dios dice. Eso es algo físico, como lo que hizo Tomás. O que le pidamos perdón a los hijos, si los lastimamos, si los menospreciamos, si los aborrecimos, es decir, que los amamos menos como que a nosotros mismos, ¿sí? O que tengamos que orar porque nuestra familia ha caído en una dinámica de más necesidades materiales, ¿sí? Olvidando o lo que es peor, desconfiando de la provisión del Señor. ¿Mm? Y en verdad yo se los quiero decir, y yo, a lo mejor no está muy ético que yo les hable de mi ejemplo personal de Patty, pero en verdad, mis queridos, en verdad, que desde que decidimos nosotros vivir totalmente en la fe y aprendimos muy bien, y yo le doy gracias a Dios por la vida del apóstol Juan Ballestrerí, que nos ha enseñado lo que es la generosidad, que no es lo material, la generosidad empieza por lo espiritual y se expande, entre eso toca lo material, pero se expande en muchísimas más cosas. Y cuando hemos empezado a entender lo que es la generosidad, la provisión es así de decir, Señor, por favor, así sobra pan en la mesa del Señor, que es la mesa de que tenemos acá. Sobra, aquí, bueno, el refrigerador ya lo hasta me cuesta trabajo. Creo que ya se me han olvidado palabras de México. Hay cosas que estoy tratando de acordarme porque ya se me olvidaron. Oigan, después de 11 años de no decirlas, hay cositas que ya, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Voy a llegar hablando argentino ahí, medio así, como hablan los cordobeses, ¿eh? Bueno, no, yo no he perdido el tono mexicano, pero hay cosas que se me están olvidando. Bueno, ya, regresemos. Bien, va de nuevo. Eh, nosotros no debamos de perder esa evidencia que da la generosidad, porque es algo físico, como el que Tomás haya tocado las heridas de Cristo. Así vemos la multiplicación, la provisión, el que los gastos de la casa, de agua, luz, todo, sale. ¿Por qué sale? Y el Señor usa a sus siervos, o a veces, como dice la Escritura, que la riqueza de los hijos de Dios está en el bolsillo de los incrédulos. Así dice, y yo lo creo, ¿sí? De repente, les voy a decir algún secretito, ¿eh? Hasta hoy, el día de hoy, ya tengo aquí 2 años viviendo, año y medio. Hasta el día de hoy, para mí es un secreto que no sé quién nos pague el Internet. No lo sé. Lo he investigado, he preguntado y todo, y no lo sé. Y estamos bien, nadie se conecta, nadie se cuelga, ¿no? Del internet, amén. Bueno, algunos sí lo haces, si les pasas la clave, pero porque alguien lo está pagando, alguien. Alguien nos paga el Zoom premium. Alguien, sí sabemos quién, pero lo tenemos, por eso damos cientos de horas de clases en 5 países, en un montón de lugares. Y esa persona nos pregunta, ya viene la renovación, ¿quieren seguir? Sí, claro, y ahí está. Y digo, son cositas y detalles, ¿no? Y yo veo acá recibos de pago de luz, por ejemplo, personas que les llega de 4,000, 5,000 pesos mensuales, y a nosotros nos llega de 800, 900 pesos. Y digo, ¿cómo? Y es una casa grande, aquí donde ahora vivimos, muy grande. Y doña Pati que se la pasa ahí viendo sus programas, no es cierto. Pero sí, hay muchos gastos. Ahora en tiempo de calor, que están prendidos los aires, los ventiladores, es un gasto, ¿verdad? El gas, 600 pesos mensuales de gas, cuando se paga muchísimo más. Yo digo, ¿cómo, cómo? Y luego de repente llega alguien, doctor, tenga esta ofrenda, tenga por acá y tenga por allá. Y todo, uf, así, impresionante.
pero es que es un entrenamiento al cual todos podemos entrar a vivir, ¿sí? Es una cuestión de estar convencidos. Ese es en el plano del Tomás que necesita evidencias materiales. Está la cuestión intelectual, la cuestión que en el matrimonio tristemente también se da. Cuando hay un menosprecio en las capacidades, en las virtudes, en los talentos de nuestros cónyuges, y que en las familias disfuncionales, en los matrimonios disfuncionales, es frecuente encontrarlos, tengamos también mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que hace que aparezcan estas diferencias de que uno de los cónyuges se siente superior al otro, cuando menosprecia a su cónyuge, no, pues es que es un poco, se traba mucho ella, o no, no se le dio inteligencia para esto. Lo que está moviéndose allí es el orgullo y la soberbia del que se considera mejor porque tiene mayor preparación tal vez, o tiene más experiencia en la vida y se la sabe de todas, todas, o es como dicen aquí en Argentina, es más pícaro, ¿no? O sea, más malicioso. Ujú. O sea, conoce la malicia y hace las cosas, ¿no? Y salirse con la suya. Y no es así. Entonces, es como, ¿qué ejemplo encontramos en la Biblia? Un ejemplo muy interesante, el que haya tenido, y por algo así quedó escrito en el libro de los Hechos, de la persecución de Pablo contra la iglesia. Ujú. Que ahí fue un choque del intelecto teológico y religioso cerrado del pensamiento del Saulo de Tarso contra la verdad que es Cristo y su iglesia que había recién nacido. ¿Eh? Si bien acababa en lo físico porque los ejecutaban, ya sea apedreados o crucificados los cristianos, como sea, pero era que en su calidad de abogado fiscal religioso, Pablo, perseguía lo que predicaban, y ahí lo dice en Hechos, perseguía a los de la secta del camino. Así se le llamó al principio a la iglesia cristiana, la secta del camino. Y Pablo era el perseguidor de la iglesia, de las creencias, pero obviamente que Pablo lo único que tenía era el crecimiento intelectual teológico, pero nada espiritual. Y se lo dice el Señor Jesucristo cuando se le aparece en el camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo se queda, bueno, Saulo, ¿cómo que te persigo? Sí, dura cosa es dar patadas al aguijón. Y bueno, ¿cómo? A ver, no entiendo. ¿Por qué? Porque el perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo, que ya éramos uno con Él. Digo, la iglesia ya era una con Cristo, ¿sí? La prometida, la novia de Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Pateaba a la novia de Cristo. Obviamente, ¿cómo se sentía el Señor Jesucristo, no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás maltratando a mi novia? ¿Qué haría hoy un novio con su amada novia? Si llegara un pelafustán ahí a agredirla, se supone que el novio iba a responder, se supone, ¿no? A lo mejor hasta dar su vida por ella, a lo mejor, ¿qué ha sucedido? Y el Señor Jesucristo, pero él ya veía en Pablo lo que iba a ver, él ya veía. ¿Mm? Por eso es que se le manifiesta y tenía que acabar con lo intelectual teológico de Pablo. Por eso es que se le aparece y le habla y le dice, yo soy Jesús. Y cuando eso le dice el Señor Jesús a Pablo, toda la teología farisaica de Pablo se le cae al suelo, porque él sabía que el Señor prohibía la comunicación entre vivos y muertos. Prohibía, no porque no se pueda, se puede, pero está prohibido, ¿sí? Y le dice, yo soy Jesús. Entonces, como él estaba en el ámbito fiscal, Pablo, él sabía
que existió la prueba forense legal de la muerte de Cristo cuando el centurión le atraviesa el corazón. ¿Se acuerdan? En la cruz. Fue una prueba legal y forense de que había muerto Jesús. Y eso lo sabía Pablo porque estaba en ese medio. Les tuvieron que mandar el reporte y entre ellos estaba Pablo. A ver, ¿qué prueba? La prueba que se utiliza para la muerte de los crucificados. A ver, no es que los dos ladrones, estaban todavía vivos. Ok, tenían que morir con la crucifixión. Sí, sí murieron. ¿Qué pruebas hay? Les fracturamos las piernas. Entonces quedaron colgados el peso del cuerpo y se asfixiaron en cuestión de minutos. Y se murieron. La prueba física y totalmente legal. Y cuando se acercaron al Señor Jesús, no le fracturaron las piernas porque ya se había muerto. Pero para que no quedaran dudas y para satisfacer también al Imperio Romano, es que le atraviesan el corazón con una espada atada a un palo. ¿Sí? Y esta espada atada a un palo, ¿sí? Hace hace que esa prueba legal se presentara. ¿No le fracturaron las piernas? ¿Entonces estaba muerto? Sí. ¿Y cómo nos aseguran ustedes? Porque vino el temblor y se oscureció el cielo y todo fue tremendo. Le atravesamos el corazón y salió agua y sangre. Pregúntenle al soldado, al que lo hizo, cómo se llenó todo de suero y sangre. Porque eso fue lo que pasó. ¿Sí? Ah, bueno, no hay dudas. Y eso lo supo Pablo, porque estaba trabajando en el sistema religioso farisaico del tiempo ese. Entonces el intelecto y el conocimiento mental de Pablo era que Jesús se había muerto y que ahora se le aparece y que lo estaba permitiendo el Señor. Luego entonces, ¿a qué conclusión llega Pablo? Sí, resucitó. Sí, resucitó. Entonces sí era el Mesías. Entonces todo lo que predicó y todo lo que dijo y todo era genuinamente el Mesías y yo estoy metido en este lío. Y bueno, ahí el Señor hace lo que hace, que se le quita la vista, ya saben ustedes la historia. Y ahí fue el choque del alma, de lo intelectual, que se puede dar en su manera, en su forma, en espérenme porque, ay, aquí está, ay, ya, eh, en los matrimonios. Se puede dar una cuestión de aparente superioridad. Y hay varias que mencioné, inclusive el caso de Manoa y su esposa, que era más espiritual, la esposa de Manoa, que ni tan siquiera su nombre está, pero eso es para hacernos sentir más mal a los varones, ¿sí? O Abigail, cuando intercede por Nabal, el malvado esposo de ella, que iba a cortar el pescuezo a David, y que intercede por él, que el Señor decide, se acabó, como decidió ahí también con la disciplina fuerte para Manoa y su esposa de que se acabara la vida de su hijo Sansón tan feo, ¿no? Sin ojos y con encima la construcción que él mismo tiró. Triste para ese matrimonio. Y todos esos ejemplos nos hablan de estos choques que en el matrimonio de hoy pueden existir, ¿sí? Y que puedan generar inclusive contiendas, diferencias, a veces absurdas, absurdas. Les voy a decir un ejemplo como que, y está en la misma línea, ¿eh? Cuando él o ella tiene a sus preferidos o preferidas de predicadores o predicadoras o cantantes o cantantes, así. No, 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 es que sí me gusta cómo predica. Ay, ni dice cosas que están bien. Uno, todo eso es terrible, terrible, porque está en la misma línea que Pablo.
de una contienda de tipo espiritual, ¿sí? Yo lo he visto acá, tal vez allá no, pero acá sí. Bien. Y la más difícil es la espiritual. Pero de eso hablamos bastante cuando hablamos del yugo desigual, ¿sí? Del yugo desigual, en el cual está unido un muerto espiritual con un vivo espiritual, que tratamos en el caso del divorcio en este mismo módulo. Y bueno, todos estos elementos que constituyen la disfuncionalidad matrimonial y en la cual deba de ser restaurada y regenerada toda la integridad del ser espiritual, mi cuerpo, se soluciona con una sola cosa. Cualquiera que sea la situación que ustedes se enfrenten en la consejería o en la orientación pastoral. ¿Y qué es? Llevarlos, primero que se les cuestione si verdaderamente han nacido de nuevo. Primer punto, ¿sí? Que haya la evidencia del nuevo nacimiento. Y no estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, esa es otra cosa, ¿sí? Y como la evidencia del nuevo nacimiento, cualquiera les puede decir que sí, aunque no lo entienda, la evidencia del nuevo nacimiento se tiene que discernir solamente por medio del discernimiento de espíritus, de ustedes. Si una persona ha nacido de nuevo. ¿Ok? Eso lo tienen que ustedes que percibir en el espíritu. Que las personas que ustedes den orientación o consejería, el Señor les hable al espíritu de ustedes y decirle, esta persona no me conoce. Esta persona no cree en mí. No me cree. Esta persona no sabe nada de la salvación. Que en algún determinado momento el Espíritu Santo hace su parte. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el Señor allí? Para que ustedes puedan discernir si una persona ha nacido de nuevo o no. Que el Espíritu Santo redarguye de pecado a los pecadores o redarguye o convence. Él convence de pecado a los que nunca han nacido de nuevo. Ese es importante. Y redarguye de pecado a los que ya dicen que creen como Tomás, pero que en realidad andan fallando. ¿Sí? Eso es redarguir. Que ocurre con los que se dicen creyentes. ¿Ok? Con ellos. Entonces, la evidencia es que ustedes, en el espíritu, que en el lado de la persona que ustedes tienen enfrente, va a trabajar el Espíritu Santo con ellos, sin que se dé cuenta, ¿eh? Y van a empezar a tener actitudes o van a decir ideas o situaciones de vida que les van a empezar a decir. Y ustedes van a poder discernir que esa persona no ha nacido de nuevo. Claro, no se lo van a decir de una manera así. No, 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 al contrario, vamos a buscar que verdaderamente conozca al Señor. Que verdaderamente haga una confesión de fe, de creer en la resurrección de Cristo, en la restauración que viene de Él. Ese es una primer punto importante en el inicio de la restauración en un matrimonio disfuncional. Lo que sigue después es que ustedes puedan discernir, ya entrando en la consejería, qué es el principal problema que están teniendo ellos. ¿Sí? O sea, a lo mejor la primera sesión que ustedes tienen sea llevar a él, a ella o a los dos al nuevo nacimiento. Si ustedes han discernido que eso no les ha pasado. ¿Bien? Y a lo mejor les digo, orar por ellos y esperar otra ocasión, otra segunda entrevista. En la segunda entrevista, ya ustedes van a poder ver
cómo ha trabajado el Señor en ellos, si han nacido de nuevo. ¿Ok? Y que esta novedad de vida la vayan a hacer evidente y les digan, oiga, en verdad que me siento liberado, me siento sin peso, algo me pasó, algo les van a decir. ¿Mm? Y entonces ya ahí, conforme transcurra la restauración de la disfuncionalidad de ese matrimonio, es que los vayan llevando conjuntamente a ir desarrollando el fruto del Espíritu, ¿sí? Todavía no el bautismo en el Espíritu Santo, porque no van a saber las herramientas. Es como si ahora a ustedes les dieran las herramientas que manejan los astronautas en el espacio. Pues vas a ver para qué, cómo se usa una cosa rara ahí, ¿no? Que además flotan en el espacio. Y a lo mejor aquí ni las podemos levantar, pero ahí no pesa nada. Y ellos las manejan fácilmente. Así puede ser, ¿no? Para alguien que no vamos a orar por ti para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. No, espérense. Primero tiene que haber evidencia de que empieza a haber la manifestación del fruto del Espíritu, porque nosotros tenemos la idea de que el fruto del Espíritu es la madurez completa en lo espiritual. Y no es así. Tiene un inicio. ¿Cómo consideran ustedes que una persona va a empezar a aprender a amar? Porque el amor es uno de los componentes del fruto del Espíritu. ¿Cuál será la evidencia de que una persona, de las que ustedes tienen ahí, empieza a amar? A lo mejor a su cónyuge, si es el caso del matrimonio. ¿Cuál será una evidencia? A ver, díganme, piensen. ¿Cómo qué? Pero díganmelo. El perdón ¿El perdón a qué? Exacto. a ¿A la, qué? a la ofensa, Ujú. a su pasado, a lo A que... lo que a lo que haya ocurrido, ¿sí? Si una persona es que yo no le puedo perdonar que haya tenido tantas novias. A ver, ¿las tuvo cuando lo conoció? No, fue antes de que nos conociéramos. Y luego, ¿por qué está así? ¿Usted qué responsabilidad tiene sobre ella o él? Si era su pasado y eso ya el Señor ya hasta lo olvidó, ahí esa persona está funcionando mal. ¿Me explicó? Hay que llevarla a esa renovación de mente. ¿Qué vamos haciendo conforme vamos llevando a las personas a que vayan? Porque el fruto del Espíritu empieza por una semillita y termina con una semillita. ¿Mm? Empieza con la semilla que nosotros empezamos a implantar, semilla del amor, la semilla del gozo, la semilla de la paz, la semilla de la paciencia, así todos y cada uno de ellos. Y conforme van creciendo, que van a ir creciendo de diferente forma, de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo cada persona, ¿sí? Entonces se va a ir viendo la evidencia por la que las personas les dicen. ¿Cómo se siente? No, es que tuvimos una pequeña plática profunda, mi cónyuge y yo. Ah, sí, ¿qué pasó? Pues es que la verdad que yo sí le pedí perdón, porque pues yo le he sido muy celoso, muy celosa, injustificadamente. Y yo le pedí perdón. Hecho, ya está ahí una semillita, que a lo mejor cayeron en el mismo agujerito, la paz y la paciencia y el amor en el mismo agujerito y están creciendo igual, ¿sí? Depende lo que haya caído en cada agujerito de la tierra fértil que es el espíritu de las personas. ¿Me entiende? ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, conforme van creciendo, van dando fruto en el espíritu y en una de esas, podría llegarse al punto de que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? No hay prisa. Es más importante porque el fruto del Espíritu está más en el ser y el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en el hacer. ¿Sí? En el hacer.
porque los dones son más para hacer. Pero primero se es. Y esto es a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, de que ya están llenos del Espíritu Santo, sí, ya están llenos. Pero yo estoy hablando de la manifestación del Espíritu, del bautismo en el Espíritu Santo. Sí, Pris, adelante. Es que es justo lo que yo preguntaba. ¿Por qué hay personas que tienen mucho tiempo en el cristianismo y, Ujú. y bueno, ves que sus vidas van en orden y no hay la manifestación del Espíritu? O sea, ¿por qué no hablan en lenguas? Porque no es eso, en primer lugar, que entra dentro de la soberanía del Señor. ¿Sí? Entra en eso. Yo un día hice una prueba ya en Amistad, hice una prueba para comprobarles que muchos en ese tiempo pensaban así. No, es que a fuerza tienes que orar en lenguas para que sea la manifestación y sepas que tienes el bautismo en el Espíritu Santo. Y dije, a ver, y ustedes saben cuánta gente se reunía ya los domingos, miles de personas. Y yo les dije, a ver, en la primera, segunda y tercera reunión lo hice, cerca de 10,000 gentes. Le dice, a ver, levanten la mano los que tienen palabra de ciencia. O sea, que el Señor les revela cosas del presente y del pasado de las personas y ha servido para darles un consejito, una ayuda. Y algunos levantaron la mano. No, pocos realmente. Está por aquí, por ahí. Bien. Ahora, quiero que todos vayan volteando cuando levantan las manos, que no tenía nada de reprobable eso, ¿no? Y bueno, ya volteaban todos y veían por ahí las manitas que se levantaban. Ahora levanten las manos los que han orado por los enfermos y se han sanado. Y otras manitas por acá, otras por acá, sí. Otros levanten ahora las manos que han tenido palabra de sabiduría y han dicho algo que después ocurrió con toda exactitud. Y otras manitas. El que ha dado palabra de profecía, es decir, exhortar, consolar, edificar, y por acá, así, todos los diferentes dones del Espíritu Santo. Y ya me llegué y pregunté, levanten la mano los que oran en lenguas, y hay sí muchas manitas, pero no todos, no todos. Bien, 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 bien. Está bien. Y les dije, qué bueno que el cuerpo de Cristo y todos los componentes de los dones del Espíritu Santo se levantaron manos, para todos, de interpretación de lenguas y todos los dones. Le dije, ahora quiero que levanten todos los que levantaron las manos. Pues bueno, casi todo el auditorio se llenó. Dice, este es el cuerpo de Cristo en el cual el Espíritu Santo ha repartido como Él quiere, a quien Él quiere, pero todos los dones están acá, todos, sin faltar uno solo. Y los que nunca han orado en lenguas, algún día, cuando el Señor lo quiera, orarán en lenguas. Y si Él no quiere y nunca en su vida ore, nunca van a orar. Pero que el cuerpo de Cristo ya lo tiene, ya lo tiene. ¿Me explicó? Entonces, no, en ese sentido, no debemos de ser tan individualistas, sino que hay que tener visión de cuerpo aquí, de cuerpo de Cristo. ¿Bien? Y no es forzar y obligar o menospreciar a la persona. ¿No eres en lenguas? Ah, pues no eres del club. Ah, mira, qué bien. Pues no es así. Y entonces, con los sordomudos, ¿qué? O que por alguien tuvo un problema de un accidente cerebral vascular, empezó a hablar en lenguas y ahora está en estado de coma o lo que sea, y ya no habla en lenguas, no se va a ir al infierno, porque es que ya no habla en lenguas. Pero espérate, pero ¿cómo quieres que hable en lenguas si tiene un problema? ¿Me explicó? No, 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 eso no lo podemos hacer, ¿no? ¿Y qué me dicen de las personas que tienen un retraso mental o algo así? Que nunca van a orar en lenguas porque no tienen sus capacidades plenas para comprensión. Y dice, no, a ver, una personita de si no oras en lenguas, entonces, y el otro se queda, "Uy", y ni tan siquiera sabe que existe. Y que, no, pues, tú no puedes. No, por favor, no, no es así. ¿Mm?
No debamos de tener esa forma de entendimiento del corazón de las gentes. Y por eso dice Pablo claramente que anhelemos fervientemente el tener los dones. ¿Sí? Todos. Y él tenía todos los dones, porque Jesús practicó todos los dones del Espíritu Santo. Ahora, el fruto del Espíritu Santo se deba de ir dando a lo largo de la vida de los creyentes. ¿Sí? Hoy aprendió a amar más, pero todavía no aprende a lo que es la mansedumbre. Todavía le cuesta trabajo sujetarse y humillarse delante del Señor. Todavía por el orgullito que todavía trae. Tendrán que haber pruebas para eso. El fruto del Espíritu es más por pruebas y en los dones del Espíritu Santo es más por actos, acciones. Es más práctico los dones. Y el fruto del Espíritu es más por experiencia en la vida de los creyentes. Bien. Entonces ustedes, en la consejería y en la orientación, que ustedes ya tienen la madurez, el entendimiento de todo esto, deben de ir delineando el perfil de la persona que ustedes tienen ahí. ¿Y qué es lo que requiere esa persona? Si lo que le hace falta es perdonar o cambiar su actitud y pedir perdón o perdonar, amar o aceptar ser amado. Porque también hay en la resistencia a ser amado es porque hay algo, un conflicto interior con respecto al amor desde la perspectiva de Dios. Y eso puede ser una falta de perdón muy profunda. Y hay que examinarse. ¿Me explicó? Y así es como ustedes van a irse dando cuenta de lo que esté generando esa disfuncionalidad. Y el tema que les pedí vieran en el video que les envié, que di aquí en el grupo de acá de Córdoba, de la mujer disfuncional, qué maravilloso fue que el Señor Jesús pudo allí redimir a la mujer. Con las mujeres que se acercaron con él las dignificó, las puso para restaurar a lo que hizo Eva. Él regresó a la mujer en su diseño original. Por eso dice la Escritura que la mujer será salva teniendo hijos, pero no es la cuestión biológica, no es eso, sino que sea productiva en el reino de Dios. ¿Sí? Productiva, generando vida, porque eso es coheredera de la gracia de la vida. ¿Y cuál es la gracia de la vida? Que Cristo nazca en muchos. Eso es coheredera de la gracia de la vida. Que eso es lo que todas estas mujeres pudieron hacer, como las Marías seguidoras de Cristo, ¿no? Las Marías que estuvieron en su ministerio, empezando por su propia madre, que tristemente no pudo regresar a vivir con sus propios hijos. Porque, bueno, la rechazaron primero, porque seguía a su medio hermano, que según ellos estaba mal de la cabeza. Pero que después, cuando se les aparece el Señor Jesucristo resucitado, pues ya cree en él. Pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya se había dado la ley judía de encomendar el Señor Jesús a su madre viuda y abandonada, y se la da en adopción al estilo judío a Juan. Y los hermanos de Jesús ya no podían quitar esa ley. Se tuvieron que resignar. Digo, no quiere decir que se haya cortado la relación hijos y madre, no quiere decir que yo estoy seguro que hablaron después muchísimo, pero no viviendo ya con ellos, porque pues se fue a vivir a Éfeso en el final de sus días con Juan, pero ya no pudieron tener vida de familia, porque ahora el hijo primogénito adoptivo era Juan.
¿Me explicó? Entonces tuvieron que pagar el precio de haber rechazado al Mesías, que era ni más ni menos su propio hermano. ¿Ok? Bien, vamos bien. Entonces, este es un ejemplo de todos los que les di de mujeres en la Biblia, que es lo que es la posición hoy en el Señor. Bueno, ya yéndonos nuevamente al manual, en la parte donde la condición femenina dentro de la Biblia, en el... y si se acuerdan, que les dije algo muy interesante, lo que significaba que las mujeres se ponían a los pies de Jesús. ¿Sí? Si oyeron la clase, ¿qué significaba? Era una invocación a la comunión, que bueno, puede existir en el matrimonio, puede existir, de hecho, debe de existir, pero como es algo espiritual, porque fue algo espiritual lo que hizo María, de la hermana de Marta, fue lo que hizo, ¿saben quién lo hizo también? Y no tiene nada que ver con el matrimonio. ¿Quién estuvo a los pies de la cruz cuando fue crucificado el Señor Jesús? ¿Hubo mujeres allí, a los pies de Jesús? Sí, su propia madre, María, la mujer de Magdala, la Magdalena, ¿sí? Y la otra María, que era la esposa de un sirviente en el templo. ¿Mm? Y esas otras Marías, que es una perspectiva diferente, porque es la invocación espiritual de una madre, que fue María, para ser restaurada como madre. Y ahí las madres fueron redimidas, ¿sí? Fue redimida la mujer adúltera, pecadora, liberal, rebelde, autosuficiente y todo a través de María, la mujer de Magdalena, ¿sí? Y fue redimida María, la esposa de Chuza, que vivió siempre muy bien acomodadita, muy cómodamente, pero en un trabajo indigno, porque trabajaba para su esposo, para el aparato corrupto religioso, ¿sí? Y ahí fue liberada ese tipo de mujer, como las otras que fueron liberadas de otras circunstancias. Cuando la viuda del hijo de Naín, la viuda de Naín, no se fue a poner a los pies de Jesús, no, el Señor Jesús la fue a encontrar y ahí fue restaurada la viudez de la mujer. ¿Mm? Cuando le regresa al hijo, porque ya el hijo resucitado, pues se siguió haciendo cargo de su propia madre. Ya es una manera de por qué Juan pudo recibir a María y que el mismo Jesús se lo haya dicho, porque ya había restaurado al hijo de la viuda de Naín, devolviéndole la vida. ¿Se dan cuenta? No hubo nada que, que transgrediera la ley ese Señor Jesucristo. ¿Mm? La madre consolada cuando pierde una hija, que fue la hija de Jairo y de su esposa, quien ni aparece su nombre, pero que ahí la madre recibió a su hija y Jairo, la consolación que hubo, que ahora una madre que pierde un hijo puede ser consolada por el Señor Jesucristo con la restauración y la renovación, porque eso que pasó. Ujú. Y así, todos los ejemplos que hay en la escritura de mujeres. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué movimiento social, organización social ha logrado hacer eso? Son de risa, son malas copias, mediocres, inferiores. Digo, hacen lo que pueden, pero pues con la filosofía humana y las leyes humanas. Pero el Señor Jesús está muy por encima, pero hay que hacérselo saber a las mujeres que ustedes ministren el lugar que ahora tienen delante de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Así es que es muy importante entender
el objetivo y la sustancia y la esencia de la restauración de la mujer. Entonces, ya, ¿para qué le buscamos hoy? ¿Me explico? Yo lo veo con todo respeto, yo respeto mucho todos esos intentos de que se hacen los congresos de mujeres y pláticas de mujeres y no se tocan los puntos esenciales de la restauración que ya se dio. Ujú. Y todavía como que giran un poco en repeticiones o en cosas muy básicas. Pero bueno, están ustedes para saber esto, para que empiecen a meditar sobre esto y empiecen a trabajar sobre esto. Ujú. ¿Sí? Hombres y mujeres, que hay como los varones que veo ahí. ¿Sí? ¿Ok? Y que enseñemos a nuestras hijas que ellas son hijas del Dios Altísimo, restauradas, renovadas y bendecidas por el Señor. Y que el Señor no menosprecie en absoluto la feminidad, la gracia, la belleza interior de la mujer, que como dice Pedro, Pedro lo entendió muy bien cuando dijo, a ver, no son las cosas externas, los adornos externos, sino las del interior en la mujer. Eso es lo que el Señor ve. O sea, el Señor no ve lo exterior de la físico de ninguno de nosotros. Dios me ha librado de que me vieron este chaparrito, no, ya parece que, no, 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 imagínense, ¿no? Si fuera por eso, y aunque dijo que aunque se pida crecer un codo de estatura imposible, no importa, no importa. Es lo interior lo que cuenta para el Señor, es lo interior. ¿Mm? Y eso es precisamente lo que deba de verse acá. Eso es lo que dice aquí en el último párrafo de esta página donde está la condición femenina dentro de la Biblia. Dice, y con esto sí me van a comprender bien con todo lo que les he dicho. Jesús rompió los paradigmas de su tiempo con respecto a la mujer, ¿sí? Las mujeres de la clase alta sí eran respetadas y tenían acceso a la educación en ese tiempo. Y no se crean, ¿eh? Porque hoy también, que no se reconozca porque es de la manera contemporánea y elegante, pero hay muchas situaciones de ese tipo, siendo que la superación de la mujer hoy empieza por lo espiritual, lo demás es accesorio. ¿Mm? La postura de la mujer solo como ama de casa la desmitifica Jesús. Los roles y la cultura se hace a un lado en este caso. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Que quitó, y si vemos estos aspectos en todas esas mujeres que restituyó el Señor, vamos a encontrar cultura con la cultura de los fariseos y de la raza judía. Y los roles en el nivel tan inferior que tenía a la mujer, esas culturas del Medio Oriente, del Oriente y del Occidente hasta hoy. Y en este tiempo, ¿sí? Y el Señor Jesús vino y hizo, ¡pum!, acabó con todo eso. Ahora, démonos cuenta que en absoluto vino a instalar a la mujer en un nivel de superioridad por encima del varón. No, volvió a llevar a la mujer al lugar que le correspondió y le correspondía desde el principio, como al nivel de la costilla de Adán, al mismo nivel, ni más arriba, ni más abajo, ni en la cabeza, ni en los pies, en el justo medio, en un equilibrio perfecto de igualdad entre el varón y la mujer, uniendo sus potenciales y las gracias que el Señor les haya repartido a cada uno, ¿sí? Si a la mujer le da el don de discernimiento, bendiciones, y al hombre no, bendiciones, pero al hombre le dio palabra de sabiduría, bendiciones, son un potencial tremendo. Y no es cuestión, porque si hay envidia o competencia, no, pues se los va a quitar el Señor. Es decir, no, pues esto no me funciona.
Entonces nada más van a fingir que son cristianos y se van a dedicar a ser senadores, ¿no? O sea, nada más ir a las cenas de matrimonio y ya. O dominicos, nada más ir los domingos y después hay nada. O así hay muchos, ¿no? Bueno, ¿para qué les sigo diciendo esas clasificaciones que no debo decir? Entonces, en el Nuevo Testamento se establece el equilibrio entre las cuestiones domésticas y las del trabajo, porque en el trabajo la mujer va a poder expresar las inteligencias y dones y talentos que les haya dado el Señor en la natural inteligencia que ella tiene, y va a ser una bendición donde se pare para bendecir a muchos. Y si es en la cocina, bueno, yo soy muy feliz con mi esposita, ¿no? Porque el Señor le da cada fórmula de cocina, que habían de ver. Y se lo dice el Señor, ¿eh? A ver, ahora ponle esto. Ahí en la cocina haciendo y le pone. No, hombre, han ocurrido unos milagros con el paladar de los argentinos. Ay, pero ¿qué es esto? ¿Qué sabroso está? Nunca lo había yo imaginado que esto supiera así. Ah, bueno, ahí está. Inteligencias, dones, talentos. A lo mejor empieza una a cantar y ya dejó de cacarear y ahora canta. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Dice, yo era Quique, si ni cantaba, cacareaba. No, pero ahora mira qué hermosa voz tiene, ¿no? Y así por el estilo, el Señor se divierte con sus hijos, como un papá con sus hijitos, ¿sí? Ay, hijito, oh, ¿sabes qué se me antoja? Ahora, todos los enfermos que te lleguen, nada más que los toques, pongas el dedito y los vas a sanar. Si el Señor quiere, lo puede hacer. ¿O a poco no hace eso un papá con sus hijitos? Pues claro, pues es lo mismo, ¿sí? Ahora, en Lucas 7, 36 al 50, que habla de la mujer que está con el fariseo, que esa confrontación es, para mí, es de la más fuerte de todas, que aún la mujer hoy en la congregación sufre con los religiosos de las congregaciones, ¿sí? Con los religiosos, que ven a la mujer todavía que deba de estar en una situación. No, las mujeres están buenas para barrer y trapear y hacer el aseo en la congregación. Y no, díganme, no, no es así. No, 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 las mujeres nada más que clases con los niños y punto. No, no, y nunca prediquen. No, 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 no. Y no es así, no es así. Bueno, y finalmente el caso de la samaritana, que es otro caso de una mujer restaurada, que también ese caso es sumamente interesante. Inclusive me hizo el planteamiento una alumna, creo que fue ayer, en el que me dijo, ¿por qué la samaritana, por qué el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana? Y fíjense cómo está, y ayúdenme a pensar, porque, bueno, se acabó la clase y ya no hubo tiempo de que yo se lo dijera, pero ya me llamó mucho la atención como lo hizo el planteamiento esta alumna, porque dice en Juan 4, cuando la cuestiona acerca de los maridos, y a ver si ustedes me dicen qué onda con esto, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Dice en Juan 4, versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, vengan como matrimonio, ¿sí? Vengan como matrimonio. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, dicho de la boca del Señor Jesús. ¿Y cómo fueron esos 5 maridos? ¿Fueron maridos o fueron sus amantes? Si lo dijo el Señor Jesús, debían de haber sido maridos, que probablemente o se murieron o la abandonaron, la repudiaron, pero para el Señor Jesús eran sus maridos. ¿Ok? Y después le dice, Jesús le dijo, bien has dicho,
no tengo marido, o sea, que le acepta que lo que dijo de que no tenía marido, aunque el Señor Jesús que había tenido 5, y le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿qué era? No era su marido. Tuvo 5 maridos, pero el que ya tenía el número 6 no era su marido. Entonces, ¿qué era? Pues debió haber estado viviendo en unión libre o casada por rituales que el Señor no aceptaba, como había en Samaria, y que no era el seguimiento del Antiguo Testamento, sino que se casaban porque estaban contaminados los samaritanos con idolatría. Entonces probablemente vivía con ese hombre, pero no unida por el Dios único, sino por esos rituales, que se casó con con alguien o ella, que no estaban en las cosas del Señor, al menos en el Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y fíjense cómo la restaura, ¿sí? Cuando le dicen el 18, 5 maridos has tenido, pasado, pasado. Y el que ahora tienes no es tu marido, es algo, pero que no es tu marido, no es válido tu unión, presente. Dice, esto has dicho con verdad. Y por haber dicho la verdad, esto se remite a lo que hizo Eva en el huerto del Edén, cuando se sujeta al diablo y da luz a la mentira. ¿Se acuerdan? El padre de mentira. Y esta mujer, hagan de cuenta, que estaba sujeta al mismísimo diablo y ahora por decir la verdad, ahora es liberada y es parte de la liberación de la postrera Eva. ¿Sí? Pero como ya no me dio tiempo de darle la respuesta a la alumna, pues bueno, se la tengo guardada para la próxima clase, pero ya se las dije a ustedes. ¿Ok? Qué restauración tan tremenda. Fíjense hasta qué grado llega la restauración de la mujer, que el Señor puede restaurar y renovar una circunstancia de una mujer así. Pero obviamente tiene que decir en encuentro personal con Cristo la verdad y decirlo. Yo la verdad es que estoy viviendo una situación irregular y yo quiero estar bien delante del Señor. ¿Lo sientes en tu corazón? Sí, Señor. ¿Eres sincera? Sí. Adelante. Has hablado con la verdad. Está restaurada. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Fíjense cómo habla mucho más de la mujer que del hombre, el Señor Jesús. La verdad habla más de la mujer que del hombre. Sí, también el hombre hay sus detalles, y sí hay, yo no digo que no, pero como que es más de la vida práctica, más de la vida de familia, el Señor en su trato con la mujer, ¿sí? Mucho más. Bueno, dice, seguimos la lectura, el párrafo que sigue, dice, la iglesia lesiona a la mujer en ella, ¿sí? El caso de la mujer con el flujo de sangre, en Lucas 8, 41, 52, apartada, aquí dice en el manual, pero yo no estoy de acuerdo, como menstruosa de la sociedad, ¿sí? Pero bueno, no es que fuese que tuviera una menstruación permanente, no, ¿saben qué tenía esa mujer? Tenía miomas uterinos. Por eso siempre había tenido por años, años, hemorragias uterinas, que solamente hoy se solucionan con una cirugía. Pero en ese tiempo dice que ya había ido con muchos médicos y no se sanaba. ¿Y saben en qué vemos la restauración de esta mujer? ¿Sí? Cuando no se atreve a ponerse delante del Señor Jesús. O sea, como que evadió el encuentro frente a frente con Jesús, como la mayoría de los enfermos, porque hasta los leprosos estaban frente a frente. ¿Mm? Y esta mujer no.
sino que espera el momento en que cuando pase el Señor Jesús, le toca las vestiduras por atrás, ¿sí? Dice, yo estoy tan etiquetada como inmunda, tan señalada como inmunda, porque así se consideraba en la ley de Moisés a la mujer que menstruaba como inmunda, ¿sí? Y ellos pues pensaban que era eso, una menstruación permanente, ¿sí? Pero ella sí se veía, y así la habían etiquetado. ¿Mm? No, es que es inmunda. ¿Por qué? Porque siempre está sangrando. Es inmunda. Y todo lo que toque es inmunda. O ya está inmunda las cosas que toque. Qué etiqueta tan terrible, ¿no? Entonces, ella dice, no, o sea, yo sé que él me puede sanar, porque lo he visto, pero estoy tan inmunda que no quiero verlo a la cara. Me siento muy mal porque he hecho cosas muy terribles y muchos lo saben. No quiero que me vea. Nada más le voy a tocar las vestiduras por atrás. Sí, Pris. Y yo creo que es el sentimiento de muchas mujeres que este, a- pues se apresuran a tener relaciones o que fueron violadas o que fueron abusadas y que se sienten así, Sí, puras, que sí, realmente sí, creen que, que no se merecen estar con claro. Cristo, ¿no? Ese es Y, y sobre, el engaño del diablo. y sobre todo porque esa sangre derramada es una pérdida de vida, porque en la sangre está la vida, ¿sí? Una pérdida de vida. Hoy Eso es, está todavía más profundo. sí, es una pérdida de vida. Ujú. Igual por eso Entonces, cuando, no podía tener hijos, no, sí, nada, nada. nada, vivía relegada, etiquetada y hecha a un lado. No la podían sacar con los leprosos porque no tenía lepra. Ni tampoco era una pecadora, aunque los fariseos la podían etiquetar como una pecadora y por eso estaba castigada por Dios, los religiosos, ¿sí? Entonces ella no se atreve a ponerse frente a Jesús, dice, nada más con que toque sus vestiduras por atrás cuando pase. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor Jesús sintió cómo fluyó el poder, porque el Padre sí estaba viendo la situación y el Espíritu Santo. Entonces, cuando fluye el poder sanador a través del Señor Jesús, Él se detiene y dice, ¿quién me tocó? Porque sentí como el poder salía de mí. Y la mujer se queda así, toda espantada, toda temerosa. Yo fui Señor y todo. Es que no es la cuestión de que tengas que sentirte mal ni evadir. Eso no ha sido, ni tan siquiera en el caso del abuso, no fue culpa tuya. O te sedujeron y te sientes mal, X situaciones. ¿Sí? Mira, el poder de restauración y sanidad fluye a través de mi presencia y tu fe te ha curado y ¡pum! Se le cerró la fuente y pudo regresar a su vida. ¿Me explicó? Díganme si eso no es maravilloso, la restauración de la mujer, infinitamente tremenda la restauración de la mujer. Mm. Porque infinitamente fue la pérdida que se tuvo con Eva. Y tenía que restaurarse en la misma proporción. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, dice, terminando este parafito, la niña muerta del noble es igual aquí, pero es la estructura eclesiástica quien recurre a Jesús, que fue Jairo, que ya lo mencioné, ya lo dije. Dice, la mujer estaba sola, toca el manto, la cual no puede tocar para nada porque era inmunda. Ah, bueno, aquí habla acerca de que era igual en semejanza a la niña muerta, la esposa de Jairo, que era rabino, Jairo. Y pues eso, pero él sí creía en Jesús, pero no, ¿cómo que van a decir de mí si soy acá? ¿Cómo voy a decir que estoy enfermo, no? El orgullo religioso.
Y en la mujer no era un orgullo religioso, era etiquetada por el orgullo religioso, como está aquí. Dice, lo cual no puede tocar nada porque era inmunda. Jesús sana a la mujer y no se purificó, era sana y podía ir al sacerdote para integrarse. El principal de la sinagoga estaba presente y oye la bendición de Jesús a esta mujer y que él no se va a purificar. ¿Quién? El Señor Jesús, porque la tocó. Lo tocó a él una mujer inmunda. Y los fariseos ahí, anoten, se dejó tocar por una mujer inmunda y él es inmundo y no entendieron que él ya había absorbido en su espíritu esa inmundicia de esa mujer y de todas las mujeres. Nunca lo iban a entender. Así es que dice, después de Edén hay una lucha de género. No es rebeldía, sino el papel de la mujer en la iglesia. La posición de la mujer mal ubicada trae consecuencias graves en la sociedad y aún en la mujer y aún en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así es que, mis amados, el considerar que la mujer no deba tener un nivel al igual que el varón en la iglesia, se acaba con todo esto. Se acaba con todo esto. ¿Me explico? Obviamente que tenemos el ejemplo de un desequilibrio fuerte de las tinieblas con Jezabel y Acab, que ahí se pierde totalmente el equilibrio. Que hay una mujer que usurpa el lugar espiritual aún hasta del Espíritu Santo. Ese es un gran desequilibrio, ¿sí? O el caso en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, cuando le mienten al Espíritu Santo. Ahí es otro desequilibrio, que también podemos estudiar los desequilibrios de la conducta de mujeres que no tienen buen testimonio en el Nuevo Testamento, pero son escasos. No hay muchos, no hay muchos. Realmente son pocos. Al contrario. Y ahí podemos hablar también, aunque no fue tan directo, pero viene una restauración con Timoteo, perdón, con su mamá y su madre. Pero ¿por qué lo pudo vivir Timoteo? Por lo que hizo Juan, por lo que hizo Jesús y Juan en la cruz del Calvario, que ya estaba restaurada la viudez de las dos, porque las dos eran viudas, la abuela y la mamá de Timoteo. ¿Sí? Y así por el estilo, vemos cómo hay una igualdad, una unidad de ambos géneros. ¿Sí? Así es Doctor. que eso que dice, sí, Lore. Y así también, por ejemplo, cuando el Señor en Isaías no dice que de la mujer rechazada y la mujer que es pues sí, rechazada, dice, yo te tomo como esposa, ¿no? Yo soy tu esposo. Y Sí, igual, por ejemplo, con las mujeres que nos hemos divorciado, ¿no? Que sí hay una estigmación, ¿no? De ya no invitan a las fiestas o ya no invitan a las reuniones porque pues me va a quitar al marido, ¿no? Y así en la sociedad pasa. sí, Y como el Señor también, justamente cuando dice, yo ahora soy tu esposo, sí, hace esta misma restauración, ¿no? sí. Y con todo el peso legal inclusive que tiene el que el Señor Jesús diga eso de la mujer que tiene esta situación. ¿Sí? Sí, Así es. gracias. No se le perdió nada de vista al Señor. ¿Ok? Bien, Amén. muy bien. Bueno, hasta aquí dejamos. Creo que ha sido muy bueno todo esto. Y nos falta un pequeño tramito que espero que este jueves pueda estar con ustedes, pero voy a hacer todo lo posible porque este jueves ya estaré ya en Mexiquito, ¿sí? Entonces, por ahí veremos. Por ahí nos veremos. Entonces,